Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4. Vamos a leer de un poquito antes. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para poder alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Quiero hablarte en esta mañana acerca de la gracia y acerca de la cruz, que es lo que realmente nos puede rescatar y nos puede salvar. Meditando en estos días sobre algunas cuestiones, tanto personales como también de gente conocida que he estado hablando. Y cuando uno les invita a venir a la iglesia o venir a una reunión o alguna actividad, siempre tienen una excusa. Siempre hay algo que no les permite poder llegar a la iglesia. Y a veces piensan las personas que para poder llegar a la iglesia o estar en la iglesia uno tiene que estar bien. No, hoy no me siento bien, no voy a la iglesia, no voy al culto. Me duele la cabeza, discutí con fulano, no me salieron bien las cosas, hoy no voy a la iglesia. Y pensamos que para venir a la iglesia uno tiene que estar bien, o los que estamos dentro de la iglesia somos personas que están bien. El otro día le hacía unas bromas a unas personas y me decían: pero vos sos más malo que... Me dice: ¿cómo puede haber esa maldad en vos si vos vas a la iglesia? Entonces agarré y le dije: bueno, por eso voy a la iglesia. Imagínate si no fuera a la iglesia. La gente que nos ve a nosotros, a los que venimos a un culto, los que practicamos una fe, se piensan que somos personas perfectas y que no tenemos nada por cambiar y que ya sabemos todo y que tenemos el cielo ganado y que no necesitamos un consejo o que no necesitamos ser ministrados. Pero es totalmente lo contrario de lo que enseña la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que nos debemos de acercar confiados al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy leía esta palabra y meditaba acerca en Levítico 16, la importancia que tenía para el pueblo judío el sacerdote. Era la única persona que podía entrar a poder hacer ese sacrificio con animales para poder expiar sus pecados, los de su familia y los del pueblo. O sea, los judíos tenían una tradición de una forma tan alta y tan... o sea, era como algo sagrado para ellos, que no cualquiera podía ir delante de la presencia de Dios. Pero desde que Jesucristo vino a este mundo, eso se terminó, ese velo se rompió y ya no necesitamos de un animal o de algún sacrificio para poder entrar en la presencia de Dios, sino que simplemente aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador podemos entrar al reino de los cielos. Se me va y se me viene la voz acá arriba. Entonces, yo quería contar una historia muy conocida para poder adentrarnos en lo que quiero decir, que está en el libro de Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19, del versículo 1 al 10. Y es la historia de Zaqueo. Lucas 19. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo,
date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y bueno, acá vemos un claro ejemplo de cómo este hombre que era rico, todos conocemos la historia, que los publicanos eran personas que se dedicaban a recaudar los impuestos del pueblo hebreo, del pueblo judío. El pueblo en ese momento estaba bajo la ley romana, entonces ellos tenían gente que recaudaban impuestos. Entonces estas personas, a los publicanos, los veían como a personas malas, o sea, traidores, que vivían de su propio pueblo a expensas de cobrar y de sacarle, a veces justamente y hasta a veces injustamente, los recursos a su propio pueblo. Entonces este hombre, Zaqueo, era un hombre que para la sociedad no estaba bien visto, era un corrupto, era una persona que no la tenían en estima, ni era de ejemplo para nadie. Por eso lo quería traer en este momento, esta historia, con respecto a la gracia, ¿no? Y al trono de la gracia. ¿Por qué acercarnos a este trono de la gracia? Porque Dios no hace acepción de personas. Y claramente Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizás para los judíos y los hebreos, Zaqueo no era un hombre que merecía el cielo, era un hombre al contrario, que merecía una paliza, ¿no? O juzgarlo con justicia en mano propia, ¿no? Pero vemos que claramente Dios no mira a las personas como las miramos nosotros. No mira la situación o el lugar en donde una persona se encuentra o lo que está haciendo como lo miraríamos nosotros. Muchas veces nosotros somos personas que tendemos a discriminar o a desechar a alguien que supuestamente es un hijo de Dios pero está haciendo las cosas mal, y automáticamente le cerramos nuestro corazón y pensamos que como no viene a la iglesia y como no está haciendo las cosas bien, no merece nuestra amistad, no merece un consejo, no merece un mate, no merece escucharlo. Y así muchas veces las personas por eso dejan de venir a la iglesia, porque no se sienten contenidas, no se sienten entendidas. Y hablaba con una persona muy conocida, algunos lo conocen, y me mandó un mensaje el otro día y me explicaba y me decía que estaba perdiendo a su familia, a sus hijos. Y le pregunté, qué era lo que había pasado. Me contó y me dijo que había ingresado de nuevo a la comunidad, que había estado en el norte y se había vuelto a ir, pero él insistía y quería seguir estando con esa persona que se había ido, ¿no? Y yo le animaba en todo momento a que se vuelva, ¿no? A Cristo, que se vuelva a los pies de Cristo, porque si aún sabiendo que lo que estás haciendo está mal y pretendés seguir en esa postura, desde ese lugar, obviamente que no vas a encontrar restauración ni sanidad. Pero si nos humillamos y reconocemos nuestro pecado, podemos ser nuevamente recibidos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios no es fe, Dios no es obra, Dios no es trabajo. Dios es amor. Y no el amor que nosotros podamos dar, sino el amor que viene de Él, que es puro, que es sincero. Pero ¿sabes qué pasa? Hablamos muchas veces de distintos pecados, hablamos del sexo, de la homosexualidad, hablamos del alcoholismo, de la drogadicción, del robo, hablamos de montones de pecados que muchas veces son los que Dios está tratando en nuestra vida o que pensamos que Dios tiene que tratar,
que por eso tenemos que venir a la iglesia. Pero ¿sabes por qué mucha gente no viene a la iglesia? ¿O por qué mucha gente incluso dentro de la iglesia está como está a pesar de los años? Porque hay un pecado que no se ve y se llama orgullo. Y es el peor de todos nuestros pecados, el orgullo. Está el orgullo ministerial o espiritual y está el orgullo humano. El yo no necesito, yo no soy como este o como aquella, yo trabajé, yo trabajo, eduqué a mis hijos, yo no robo, me levanto a las 6 de la mañana, me acuesto a las 12 de la noche. Y pensamos o creemos para nosotros mismos que porque no somos como el otro, no necesitamos a Jesús. Y esto es tremendo. ¿Cuántas personas que hoy dentro de la comunidad no se hablan, no se saludan por orgullo de la iglesia? ¿O hay un amor fingido? Finjo amarte, finjo respetarte, pero interiormente no estoy de acuerdo. Y ese orgullo es el que divide primeramente nuestra relación con Dios. Vos podrás cantar muy bien, podrás venir a la iglesia y hacer muchas cosas dentro del ministerio, pero si hay orgullo, dice la palabra de Dios que Dios al soberbio lo mira de lejos, lo resiste y le da gracias al humilde. Y la humildad no tiene que ver con una postura o con una forma de vestir, tiene que ver con una condición de corazón. Cuando nos equivocamos, si somos de fácil perdón. Yo hay personas que conozco hace muchos años y jamás los he escuchado decir perdón, reconozco. Es tremendo. Siempre estamos tratando de justificarnos o de excusarnos y de compararnos para ver si podemos salvar nuestro pellejo. Porque pensamos que nos vamos a desprestigiar por pedir perdón. Zaqueo fue un hombre realmente que él podría haber tenido miles de excusas o razones por no haber ido a Jesús. En aquellos tiempos, una de las necesidades que había eran, no sé, mucha gente no tenía las comodidades básicas que hoy solemos tener nosotros. Y Zaqueo, por ser un hombre rico, las tenía todas. O sea que no vino a Jesús porque le faltaba dinero, porque tenía que pagar la cuenta del banco, porque estaba en un juicio. Zaqueo no fue a Jesús porque tenía un problema de adicción. Zaqueo fue a Jesús porque reconoció que en Jesús estaba la vida. Porque vio al Salvador. Y nosotros tenemos que ver al Salvador y tenemos que estar en la iglesia no por lo que la iglesia nos puede dar o la comunidad nos puede dar. ¿Qué te puede dar la comunidad? Y bueno, al que no tiene una casa, al que no tiene familia, una familia, al que no tiene un oficio, quizás poder aprenderlo. El que no tiene una oportunidad, quizás en algún lugar, aquí se la dan porque es gratuita. Pero eso puede servir momentáneamente o temporalmente. Por eso muchas personas arrancan o comienzan bien en las cosas de Dios, pero luego empiezan a declinar emocionalmente en sus actitudes. Primero hacen todo para la gloria de Dios y sin importar si el otro le aplaude o no le aplaude, pero luego empiezan a buscar esos aplausos y esos reconocimientos. Y te das cuenta de que sus ojos ya no están puestos en Jesús. Están puestos en el qué dirán, qué van a decir de mí. Che, nadie me dice nada, mirá lo que estoy haciendo, mirá cómo lo estoy haciendo. Entonces, las personas que no saben vivir por fe y son almáticas, tienen una fe intelectual, no espiritual, tienden a entrar en queja, en murmuración, en rebeldía. Y todo eso te lleva al orgullo. Y nuestro corazón se enorgullece y se ensoberbece. Y ya no consultamos, ya no pedimos consejos, ya no contamos nuestros problemas.
creemos que nosotros lo podemos resolver solos. Y sin darnos cuenta nos vamos quedando solos. Yo conozco personas que se van aislando. La Biblia dice ahí del solo, porque el día que cayere, ¿quién lo levantará? Y hay personas que están caídas, pero como están solas en su propia opinión, no las podemos levantar, porque no te confiesan su pecado, porque no te confiesan su debilidad, porque no te confiesan sus problemas, sus frustraciones, sus traumas, sus complejos. En realidad y en definitiva no confiesan su verdad. Y dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia, yo puedo tener misericordia, pero si vos no me decís la verdad, yo te puedo apoyar y te puedo sostener y te puedo acompañar. Pero si vos no me decís la verdad. Y yo hace muchos años tengo un problema en la columna, no sé si es hernia de disco, no sé si es algo lumbar, si es ciática, pero 1 o 2 veces al año me quedo duro. El otro día me agarró un pinchazo de nuevo y me quedé duro. Hace 1 mes y medio atrás tuve 10 días en cama sin poder levantarme, casi ir al baño. Pero ¿sabés qué me había pasado? Que por orgulloso no iba nunca al médico. No sé por qué, pero no iba al médico, no me costaba nada, está a 3 cuadras el hospital. Y no iba, nunca fui. Y el otro día fui y me pusieron una inyección y me pude poner por lo menos derecho y ahora estoy tomando medicamentos y puedo estar acá parado derecho. Pero vos sabés que a veces pasa así, tenemos un problema y en vez de ir nosotros a quien nos puede dar la solución, mandamos a alguien. Y así nos encontramos muchas veces que llama un familiar y te dice, mirá, tengo este problema con mi hijo o esto, ¿y qué puedo hacer? Y bueno, vos le das un consejo a la familia, pero en realidad, si la persona no viene, no podemos hacer nada. Si vos no venís a los pies de Cristo, ¿qué estás esperando para venir a Cristo? ¿Estar mejor? ¿Estar bien? ¿Tener las cosas claras? ¿Sentirte feliz? Vos tenés que venir a Cristo como estás. ¿Cómo estás hoy? Internamente. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás asustado o asustada? ¿Estás motivado? ¿Estás sin motivo? Porque venir a la iglesia cuando estamos bien se nota, ¿no? Cuando la iglesia está bien, cómo canta, cómo alaba. Pero cuando la iglesia está mal, también se nota. Y es importante que nosotros podamos dejar el orgullo a un lado en nuestro corazón, porque el orgullo nos lleva a la muerte espiritual, a una sequía espiritual. Cuando te pones a hablar con alguien y no te salen palabras, es tremendo. Es como abrir una canilla y que no salga agua, es una frustración. Y el cristiano no puede estar sin dar fruto. Un hijo de Dios no puede dejar de hablar de su Padre. Pero muchas veces esa relación con Dios se va endureciendo por nuestro orgullo. Vamos a leer en Lucas capítulo 3, un poquito antes. Lucas capítulo 3, dice la palabra del Señor en el versículo 7 en adelante, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la corona de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Que el Señor bendiga su palabra. Dice en el versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros. Y esto es lo que pasa siempre, las excusas. Nos excusamos: yo no soy tan malo, yo no soy tan pecador, o yo estoy bien, hago esto, hago aquello. Y realmente no estamos siendo quizás honestos y verdaderamente sinceros con Dios. Y bueno, como toda mentira tiene patas cortas. La mentira, tarde o temprano, siempre termina saliendo a luz, porque dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Yo me puedo mostrar muy pulcro, muy santo, muy sabio o muy espiritual, pero por sus frutos, el fruto del Espíritu, cómo reaccionamos frente a cada situación, cómo las vemos las cosas. Pues yo en la teoría la puedo tener re clara, pero si viene una situación a mi vida, ¿cómo reacciono? Si reacciono como reaccionaba antes, como un hombre común y corriente sin Cristo, ¿de qué me sirve toda la demagogia o la palabra de Dios? Si yo tengo una discusión con mi mujer y le doy un cachetazo, por más razón que yo tenga o por más mal que haya hecho las cosas, ¿de qué sirve? O cómo trato a mis hijos, o cómo trato a mis hermanos. Es todo un tema. Por eso es importante mostrarnos tal como somos, porque cuando vos te mostrás tal como sos, se te puede dar un consejo. Pero hay personas que no se dejan aconsejar. Te dicen siempre la mitad de la verdad. O te la dicen como ellos quieren que vos la sepas. Y una mentira a medias es una mentira, ¿sabías vos? Decía que Juan el Bautista preparaba el camino a Jesús e invitaba a los hombres a que vengan al arrepentimiento y que hiciesen frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentido tiene un fruto. La persona cuando comete un error o pecó y luego dice que se arrepintió, hay un fruto de ese arrepentimiento. Hay un testimonio de que está arrepentido. Ahora, puede decir que está arrepentido, pero si continúa haciendo lo mismo, diciendo lo mismo, actuando de la misma manera, quiere decir que no hay fruto. Que no hay fruto. Y tiene que haber fruto. Porque si no hay fruto, ¿qué es? Un árbol con hojas. Simplemente muy bonito, pero no hay lo que tiene que haber. Vamos a leer en Mateo 18.
Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar, ¿qué dice? Lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por las montañas a buscar las que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Es tremendo, ¿no? Porque muchas veces entramos a ver la vida cristiana como jueces y no como abogados. Y te comentaba al principio qué diferencia hay, ¿no? Cómo Jesús quiere que miremos a cada persona, a cada situación. ¿Con qué ojos? ¿Con qué actitud? Que no cerremos tan fácilmente nuestro corazón frente a personas que tendrían que estar andando de una forma y andan de otra. Que no actuemos de una forma incorrecta. Tal vez hay momentos donde uno no anda todo el día en el espíritu, ¿no? Y bueno, y tiene actitudes humanas, carnales. Pero dice la palabra de Dios que el sol no se debe poner sobre nuestro enojo. Tenemos que tener siempre un momento donde pedir perdón, disculparnos, reconocer nuestro error y no callar. Lo peor que podemos hacer cuando hacemos algo mal o cometemos un error es callarnos y guardarnos eso pensando de que no, porque si lo hablo no se va a interpretar. No, tenés que buscar el momento de hablarlo, pero hablarlo, sacártelo. Dios te tiene que dar sabiduría para hablar. Dios te tiene que dar una gracia especial para hablar. Y siempre cuando vas a hablar con una persona, trata de no ir a hablar para vos, quedarte con tu razón. Porque si no, si vos vas a pedir disculpas, pero en realidad cuando vos pedís disculpas después terminás tratando de justificarte esa disculpa, para lo único que sirvió fue para tu conciencia, porque en tu corazón sigue estando ese orgullo ahí que no se fue. Y es tremendo el orgullo, porque el orgullo es como algo que no para. Es algo que no deja de crecer. Y ¿sabés qué pasa? Que cuanto más grande nos vamos haciendo y de repente cuando más lugares Dios nos va dando para ocupar, ese orgullo, como te decía hoy, termina hasta incluso en lo ministerial. Y no escuchamos a los demás. Por orgullo. El orgullo pone como un escudo tan al frente que no permite que las personas se puedan acercar a hablar. Somos orgullosos todos. Algunos un poco más, un poco menos. A algunos se les nota más, a otros un poco menos por su carácter, por su forma de ser. Pero el orgulloso no es solamente siempre el que dice cosas en voz alta a los gritos. Hay orgullosos que son muditos. No hablan mucho, pero ay. Tienen el orgullo allá arriba. No lo dicen, pero te lo hacen sentir. Y es tremendo. No importa cómo se manifieste el orgulloso. El orgulloso tiene que menguar. El orgullo tiene que menguar. Y ¿sabes? Una de las cosas que nos ayuda a menguar es el ayuno. El ayuno ayuda a que nuestro orgullo baje. Porque el ayuno te hace depender absolutamente de Dios todo el tiempo. Porque vos empezás a caminar con dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? No hacer algo automáticamente cuando se te viene a la mente. Eso es dominio propio. Cuando vas a decir algo y si no tenés dominio propio lo largás.
Después te tenés que comer las palabras, pero el dominio propio hace que pienses antes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es dominio propio. Tener dominio propio sobre nuestra lengua es complicado porque dice que es un pequeño miembro que puede encender un gran bosque, ¿no? La lengua es complicada, es un tema la lengua. Pero como siempre digo, Dios nos dio 2 oídos y una boca, o sea que es más importante oír, y 2 ojos. Es más importante ver y oír que hablar. Si no, no hubiese dado 2 lenguas. Si hacía falta que hablemos más, que escuchemos más. Pero Dios nos dio o nos formó con 2 oídos y 2 ojos. ¿Amén? Con 2 manos y con 2 pies. Para servirnos, para ayudarnos, para soportarnos. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a ir terminando. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley que serán justificados. Por cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Oh, tremendo. ¿Vos pensás que Dios no te va a juzgar por tus hechos? ¿Y vos pensás que caminar con ese orgullo te va a, bueno, de alguna manera, no sé, como que no hay un problema? Tarde o temprano viene el juicio. ¿Y qué mejor hoy en la tierra poder estar a cuentas con Él? Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 17. Vamos a leer un poquito en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 17. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido en la tabla de su corazón. Jeremías 17. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Es tremendo cómo Dios describe a nuestro corazón. Lo ve como una roca y ve cómo muchas veces el pecado está así, arraigado, como una marca. Y vos decís, pero yo ya no me drogo más, yo ya no fumo más, no tomo más, no robo más, no miento más, pero hay orgullo. Y por más que vos no hagas todas esas cosas, el orgullo es lo que no te deja experimentar la presencia de Dios. Porque Dios no le puede hablar a un corazón orgulloso, porque el corazón orgulloso todo lo cuestiona, todo lo razona. Y lo desecha.
En cambio, cuando uno tiene un corazón sencillo, ¿qué es el corazón? ¿Es el músculo este que irriga sangre? Cuando hablamos de corazón, ¿de este corazón habla? Por eso muchos dicen, yo guardo mi corazón, como verdura, camino 10 minutos por día, ¿no? O sea, como pensamos que estamos cuidando este corazón, ¿no? El corazón que mantiene el cuerpo vivo. Y pensamos que por comer sano estamos cuidando nuestro corazón. No, ese no es el corazón que habla la Biblia. El corazón que habla la Biblia es la mente. En la mente están nuestros pensamientos. Cuando dice la palabra de Dios que del corazón salen, ¿lo qué? Los hurtos, todas las blasfemias, los pecados. No salen del corazón este que irriga sangre, sale de acá. ¿Y cuál es el corazón que debemos de guardar? Dice, ¿cómo lo podemos guardar? Cuando nuestra concupiscencia no nos atrae y no nos seduce, porque por los ojos nosotros miramos y hacemos que nuestro corazón, o sea, acá nuestros deseos y nuestras pasiones se generan, de ahí vienen las discusiones, los pleitos. Hay un refrán que dice, ojos que no ven, Claro, por eso muchas veces tratamos de evitar a personas. Si no las vemos, no siento nada. Ahora, cuando la veo, algo siento. Bueno o malo, ¿no es cierto? Entonces no es el corazón el musculito, es acá. Ahora, dice la palabra de Dios, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá. Esto cuando lo leo siempre me hace como un acento, ¿no? Y no verá cuándo viene el bien, sino que morarán los sequedales y en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Dice la persona que tiene su corazón endurecido, que no ve el bien, no lo valora, no lo aprovecha, no sabe distinguir la oportunidad que Dios le está dando. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido y está enceguecido con su forma de pensar y con lo que le pasó. Por eso te decía al principio, vení a Cristo como estás. No esperes sentirte mejor para llegar a Cristo. No esperes decir, bueno, hoy me siento bien, tengo ganas, estuve una semana re linda, me salieron bien las cosas, me llamaron por teléfono, recibí aquello, lo otro, entonces voy al culto con otra actitud. No. Aunque esta semana todo te haya salido mal, aunque te hayas equivocado, aunque hayas pecado, aunque hayas ofendido a Dios, aunque hayas pasado una semana de espaldas a Dios porque tu orgullo es el que te está guiando, hoy estás en un lugar donde la cruz está abierta. La cruz está abierta. La cruz está abierta para que vos puedas aceptar esa cruz. Dice la palabra de Dios que cada uno debe de tomar su cruz y seguirle. Tu cruz no es mi cruz. Lo que a mí Dios me demanda no es lo que a vos te demande. Ahora, yo no voy a poder responder por lo que a vos te demande. Yo tengo que responder por lo que a mí me demande. Por eso no podemos siempre tratar de echarle la culpa al otro. No, yo estoy así por mi mujer. No, yo estoy así por mi marido. No, yo estoy así por mis hijos. No, yo estoy así por el pastor o por el hermano o por la hermana o por el vecino o por el de la inmobiliaria o por quien quiera. Siempre vivimos como echándole la culpa a los demás de lo que nos pasa a nosotros. Y eso es orgullo. Hermano, es orgullo, no es otra cosa. Y lo dije alguna vez, Dios te puede levantar de un fracaso, pero nunca de una excusa. Si vos te seguís justificando delante de Dios, Dios nunca te va a levantar y te va a poner en el lugar que Él tiene preparado para vos. ¿Y sabés qué pasa? Que vos, a estar en un lugar que vos sabés que tendrías que estar por tu orgullo y no estás, entras en soberbia,
entras en crítica, en murmuración. Pero no es porque Dios no quiera hacer la obra, es porque vos te estás negando a actuar con la actitud correcta. Porque te has convertido en perezoso, tal vez. Te convertiste en una persona, te acomodaste espiritualmente, te conformaste, te sirve vivir al 30. Hay otros que les sirve el 60 y hay otros que no pueden dejar de vivir sino al 100 por 1. Pero hay gente que le sirve el 30. Hay gente que tiene un sueldo de 6.000 pesos y tiene 12 horas en el día para poder buscar otro trabajo y no sale. Y hay gente que trabaja de sol a sol porque no se conforma. Siempre nuestra relación con Dios va a depender de nosotros, nunca de los demás. Vos no podés decir, no, yo el día que me case voy a ser feliz. Si vos no sos feliz hoy, no vas a ser nunca ni cuando te cases. Porque la felicidad no está en el matrimonio. La felicidad está en uno. Si uno es feliz, va a poder ser feliz en el lugar. Si uno no está contento con lo que uno es para Dios, por más que nos den el cargo más alto, tampoco va a estar satisfecho. Porque no es el lugar lo que nos hace a nosotros. Nosotros, con nuestra actitud, hacemos el lugar. Por eso hay personas que van a un lugar y el lugar cambia. El lugar cambia. ¿Por qué cambia? Con las mismas personas, con los mismos quizás recursos, con la misma infraestructura, con la misma geografía, en el mismo lugar. Otro decía, no, porque es muy chico, no, porque esto, no, porque aquello, no, porque lo otro, no. Y viene otro y ve todo eso como un trampolín para poder crecer. Y crece. Lo vemos tanto en la iglesia. Personas que le encargás una tarea simple y no la hacen como la tienen que hacer. Imagínate si le encomendás una más grande. Tampoco lo harían. Pero su orgullo dice, no, yo quiero eso que el otro tiene. Hablamos la otra vuelta de los celos y la envidia un poco, la diferencia. No voy a entrar ahí porque vamos a ir terminando. Salmo 1, versículo 1 y 3. Los quiero dejar con estos dos versículos. Salmos, capítulo 1, versos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es un escarnecedor? Una persona que se vive burlando. Se burla. Vos le hablás de Dios y se burla. Vos le predicás la palabra de Dios y se te burla. Eso es un escarnecedor, que nunca toma en serio la palabra de Dios. Que dice, no, esa palabra no es para mí. Yo sé lo que tengo que hacer. Eso es un escarnecedor. Una persona que siempre desvía lo que Dios le está demandando hacia aquel que ve que parece que él lo necesita. Bueno, sino que en la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hay personas que hacen lo que hagan y prosperan. ¿Por qué prosperan? Porque están plantados donde tienen que estar plantados. Tienen las cosas claras, firmes, están madurando. Dice que en su ley meditan de día y de noche. ¿Vos te levantás meditando en la palabra de Dios y te acostás meditando en la palabra de Dios? Si sos de esos que te levantás y te acostás meditando en la palabra de Dios, automáticamente tu vida va a tener que dar fruto. Si vos plantás un arbolito y toda la mañana y a la noche lo regás, inevitablemente ese árbol va a crecer, porque su naturaleza es crecer, a no ser que sea un bonsái. Pero no importa, va a crecer al tamaño que tenga que crecer. Va a crecer al tamaño de su naturaleza. Un bonsái va a crecer chiquitito, pero va a crecer y crecer y crecer. No importa la altura, sino el desarrollo que tenga tu ministerio.
Cuanto más grande es el avión, ¿qué necesita? Más carretera para despegar, ¿o no? Cuanto más grande es el proyecto de Dios para tu vida, el ministerio, más grande tiene que ser el proceso. Ahora una avioneta despega en 50 metros, pero vos con una avioneta no sé si llegás a Brasil. ¿Y cuántas personas carga una avioneta y cuántas carga un avión? ¿Cuánto combustible gasta un avión? O sea, ¿cuánta inversión? El ministerio, cuanto más grande es, más compromiso, más abnegación, más sacrificio, más dominio propio y menos orgullo. Decía que será como árbol plantado junto a aguas de corrientes que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Recién en Jeremías capítulo 17 decíamos que el maldito el varón que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dice que será como la retama en el desierto, que no verá cuando viene el bien. Y acá dice todo lo contrario, el que medita es aquel que dejó su orgullo a un lado y dice, bueno, Dios, voy a escuchar lo que vos me tengas que decir. ¿Sabés por qué mucha gente cuando está mal no va a orar? ¿Sabés por qué no ora? Porque sabe que Dios le va a decir todo lo contrario de lo que le está pasando. Porque muchas veces estamos mal, pese a la situación que sea, y decimos, bueno, no, ¿para qué voy a orar si esto en cualquier momento se soluciona? Esto en unos días ya está, se pasa. No voy a ir a hablar con Dios porque yo ya sé lo que Dios me va a decir. Eso es orgullo. No dejarte ministrar. Cuando estás mal, no leer la palabra. Porque sabes que la palabra siempre te va a llevar a la cruz. Te va a llevar a humillarte. Te va a llevar a reconocer que nosotros, por más razón que podamos tener frente a cualquier situación, tenemos que humillarnos. Y es lo que menos queremos hacer. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque somos carnales todavía. No, yo no soy carnal, yo hago esto. No, somos carnales. Y como tales necesitamos ser redimidos. Termino diciendo en Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ven a Jesús, ¿cómo estás? Con tus ropas sucias o limpias, no importa, pero ven a Jesús. No vengas solo a la iglesia, vení a Jesús. Vení a conocer a Cristo, vení a entablar una relación con Él de intimidad. La iglesia es un ratito, 2 horas, 3 horas que estamos aquí, pero ¿cuántas horas tiene el día? ¿Cuántas horas tiene la semana? No abras la Biblia solo acá en el culto. No abras la Biblia solamente en el devocional cuando se te obliga a estar en una reunión quizás, sino que vos puedas tener esa relación y esa intimidad. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se cumpla. Él no vino, dice, ¿a qué? A condenar el mundo. Él no te vino a condenar, no me vino a condenar, no nos vino a condenar, vino a que seamos salvos de la ira venidera. Hay un juicio que se viene, todos vamos a dejar de respirar en este mundo en algún momento. ¿Y qué va a pasar cuando nos presentemos delante de Dios? ¿Con qué nos vamos a presentar? No, yo estaba en remar o yo hacía esto o aquello. No, hermano, eso no te va a justificar delante de Dios.
Tus obras en Él son las que te van a justificar. Por eso es importante que en esta mañana puedas tener una actitud de humildad, hermano. Que dejes de ser un orgulloso. ¿Vos sabés que hay un árbol que no da fruto y un árbol que a su alrededor no da fruto? Se llama eucalipto. Es un árbol que tiene un ácido que no crece ningún fruto en él ni tampoco a su alrededor. Si vos vas a un campo donde sembraron eucaliptus, ese árbol obtiene de la tierra todos los minerales, todos los nutrientes, todo lo que tiene que tener para que otra planta luego pueda crecer. Por eso en los campos de Uruguay, que se utiliza mucho, en los campos de Uruguay se plantan cantidad de campos de eucaliptus, pero una vez que los talan a la medida para poder sacar el tronco, porque son usados para las pasteras son donde se hace la celulosa para el papel, bueno, no los pueden cortar de raíz, los cortan a una cierta distancia para que dentro de 4 años vuelvan a ser el mismo árbol, porque si los sacan no pueden plantar nada, son tierras que quedan estériles. ¿Vos qué querés ser? ¿Un eucaliptus o un roble? ¿O una palmera? ¿Qué querés ser? No, yo quiero ser un eucalipto, no quiero que nadie me moleste, quiero estar solo, que nadie me diga nada. Y bueno, vas a ser un eucalipto. Pero dice la palabra de Dios que todo árbol que no da buen fruto es cortado. Y el hacha está puesta a la raíz, dice la palabra de Dios. O sea, no seas lo que vos quieras ser. Deja que Dios haga en vos el propósito que tiene para tu vida. Deja que Él lo cumpla. Deja de resistir el llamado de Dios. Deja de dar vueltas en el desierto. Deja de poner excusas. Deja de justificarte, hermano. Que si por esto, por aquello, por fulano, por mengano, por sultana, por... No. Humillate delante de Dios. Y Él te va a exaltar. Él te va a levantar. Él va a poder hacer de vos el propósito por el cual te dio vida en este mundo. No hay nada más hermoso que un hombre y que una mujer pueda descubrir el propósito que Dios tuvo para su vida. Hay personas que se van de este mundo sin saber para qué estuvieron en este mundo. Hay personas que llegan al final de su edad, se convierten en ancianos y dicen, y bueno, trabajé, crié a mis hijos y acá estoy, esperando morirme. Pero yo vi un hombre, me tocó despedir a un hombre que no se quería morir, tenía miedo a la muerte. Y ahí me di cuenta, como dice la palabra de Dios en Eclesiastés. Cuando vengan los días en los cuales no tengan ellos contentamiento. Acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud. Hoy es tiempo.